la gran victoria de aquella generación de Alfonsín y de quienes recuperaron la democracia fue que fuimos el único país que enjuició a los dictadores, ¿no? Entonces, a raíz de esa decisión de enjuiciar a los dictadores fue que comenzamos con una democracia con azonadas militares permanentes en el 87 con Aldo Rico y los Carapintadas, condicionada al gobierno de Alfonsín, que le arrancó concesiones como fueron las leyes de impunidad, tanto a Alfonsín, la ley de obediencia debida, el punto final, que iban condicionando la democracia, buscando la impunidad de los crímenes que se habían producido, como el indulto de Menem, como los indultos de Menem, ¿no? Para que luego de los juicios a las juntas que se produjeron, bueno, la última sonada fue en el 91, que ahí fue cuando Menem reprimió el alzamiento de Zein el-Din y por primera vez ya consolidó la democracia cuando reprimió a quienes se alzaban en armas contra el gobierno constitucional. Pero para eso hubo que pasar 4 o 5 años muy álgidos, digamos, que fue la etapa del gobierno de Alfonsín y luego los problemas económicos. Pero la reconstrucción institucional fue muy trabajosa. Realmente fue ir poniendo ladrillo sobre ladrillo de un edificio democrático que todavía que estaba muy precario y muy condicionado. Recién viene a consolidarse cuando dos grandes líderes, que fueron Alfonsín y Menem, deciden convocar a una nueva institucionalidad, darle a la democracia recuperada una nueva constitución y nuevas instituciones modernas. Digamos, aquellos primeros tiempos de la democracia recuperada fueron tiempos muy difíciles donde no había mucho espacio para la construcción. Sí había que, por lo menos, movilizar la memoria colectiva, ¿no? Y creo que esos primeros tiempos hubo que restablecer el funcionamiento institucional y quedó pendiente lo estructural que nos dejó la dictadura, además del daño al tejido social y a las instituciones, el enorme endeudamiento y la crisis económica estructural que tuvo la Argentina. Los gobiernos democráticos asumieron, nosotros acá en la provincia, asumimos con una crisis profunda de nuestras economías. Cuando se produce el derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel, para que tengan una idea, la deuda externa argentina era de 6.000 millones de dólares. Cuando la dictadura cae y entrega el poder a la democracia, era 50.000 millones de dólares la deuda externa. Digamos, hubo un proceso de endeudamiento, además del daño al tejido institucional y social con la represión ilegal, el proceso de endeudamiento y el problema de la pobreza y el problema de la inflación, digamos, todo esto que vivimos ahora fue también heredado por el sistema democrático y que no se le pudo dar solución recién a partir de la convertibilidad en el 91, donde se logra estabilidad, donde podemos decir que fue un plan exitoso de lucha contra la inflación. Nos damos a la tarea de construir una nueva institucionalidad para la Argentina, que fue la Constitución del 94. Para darnos una idea del avance que fue el Pacto de Olivos, del logro que fue la visión de los dos grandes líderes que recuperaron la democracia, que fueron Menem y Alfonsín, el Ministerio Público, por ejemplo, los fiscales eran, vimos el rol de Estracera en la película esta 1985, y que Alfonsín lo cita a Estracera, y se habla, digamos, de manera incorrecta, de que se garantizó la división de poderes, y no había división. Los fiscales eran funcionarios de cuarta categoría del Ministerio de Justicia. Digamos, el procurador general no tenía autonomía, la autonomía que tiene ahora el procurador general. Era un empleado del Poder Ejecutivo, que lo designaba y lo removía, ni siquiera con acuerdo del Senado.
cuando se produce ese diálogo entre Alfonsín, que no se lo ve en la película con Estracera, y dice la crítica dice ahí fue cuando se garantizó la división de poderes y bueno, Estracera era un empleado del Ministerio de Justicia. Los fiscales eran meros empleados del Ministerio de Justicia que eran designados y removidos ni siquiera por decreto del Poder Ejecutivo, era una resolución del Ministro de Justicia. Luego, con la Constitución del 94, se le da autonomía y se crea el Ministerio Público como órgano extrapoder con absoluta autonomía funcional y autarquía financiera, ¿no? Pero fue producto de la visión y de la discusión que tuvimos con la experiencia de los años de la recuperación democrática. Cuando realmente no sabíamos cuándo venían los tanques de nuevo. Digamos, ese era el nivel de condicionamiento que teníamos. Yo recuerdo, para comentarles con una anécdota nomás, cuando fue el alzamiento de Rico de los Cara Pintada contra el gobierno constitucional de Alfonsín, que fue precisamente exigiendo la impunidad para los crímenes de la dictadura y que no se hagan los juicios, y los militares se negaban a presentarse ante los tribunales, y se produce el primer alzamiento militar. Yo estaba en la Casa de Gobierno de La Rioja, era ministro, con Carlos Menem, en medio del alzamiento militar, y Menem lo llama a Alfonsín para saber qué es lo que estaba pasando, cómo estaba la situación, digamos. Entonces, Alfonsín, en la primera comunicación, en el Jueves Santo, digamos, de aquella Semana Santa del 87, le dice, se acabó Carlos, le dice al gobernador, tenía el teléfono abierto, el gobernador, para que escuchemos los ministros, y nos dice, se acabó Carlos, esto es golpe de Estado, vienen de nuevo por la democracia. Alfonsín Menem, se acabó Carlos, vienen de nuevo los militares, los tanques vienen a la Casa Rosada, es golpe de Estado. Digamos, hacía 2 años que había asumido, o 3 años, un gobierno constitucional, y ya venía de nuevo, caía la democracia. Obviamente que todos lo tomábamos así, ya estábamos acostumbrados, veníamos de azonadas militares, de golpes de Estado sin solución de continuidad desde el año 30 y después desde el 55. Entonces, dábamos por terminado el sistema democrático. En esa visión y en ese ambiente fue la recuperación de las instituciones, con las armas de los militares en la cabeza, condicionándonos cada paso que dábamos en las provincias y en la nación. Cuando se logra un mínimo de estabilidad económica y cuando luego de haber fracasado el plan Austral o el plan Primavera de Alfonsín, digamos que fueron intentos de estabilizar la economía, que estaba muy condicionada además por estas azonadas militares, la inseguridad que daba a las inversiones, a todo lo que es el comercio internacional, los militares levantándose permanentemente contra las instituciones acá. Cuando se logra estabilizar con la convertibilidad, bueno, era la hora de construir la institucionalidad en la Argentina, estabilizada la economía, digamos, con cierta garantía para quienes invertían en la Argentina, para generar empleo, digamos, con una situación económica en crecimiento, y que posibilitaba también una presencia argentina regional y en el contexto internacional importante, reprimido definitivamente los golpes militares con el último en Villa Martelli, como les decía, en el 90. Bueno, se dio el Pacto de Olivos, digamos, la necesidad de darnos una nueva constitución y nuevas instituciones a la democracia recuperada. ¿Cuál fue el contexto del Pacto de Olivos, digamos? Porque tiene mala prensa el Pacto de Olivos, digamos. Hay todo un discurso progresista donde la nueva constitución, la constitución del 94, es denostada por aquel pacto que se presenta como algo espurio, ¿no? Y la verdad que tuvo obviamente una motivación política. Se venía
la finalización del periodo presidencial del presidente Menem, con un gran prestigio por la estabilidad lograda, con un alto nivel de aceptación pública. Y bueno, desde el partido gobernante, desde el peronismo, comenzamos la tarea de buscar otro periodo que no lo permitía la Constitución, para continuar con el mandato que tenía Carlos Menem. Entonces, esa fue la motivación política, que no es espuria, digamos, fue una motivación política digamos, fue la primera constitución en la historia argentina que no fue producto de los vencedores contra los vencidos. Digamos, la constitución del 53, la original, fue el producto de la victoria de Caseros, de Urquiza sobre Rosas en Caseros. Y de ahí fue impuesta, es más, hay artículos de la constitución del 53, como el 29, el de traición a la patria, que tiene nombre y apellido, es Rosas, ¿no? La suma del poder público, todo eso fue una imposición de los vencedores de Caseros contra los vencidos. Lo mismo ocurre cuando la reforma del 60, cuando lo condiciona la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la federación, y tanto lo condiciona que el Banco de la provincia de Buenos Aires, por el Pacto de San José de Flores, tiene un nivel de autonomía casi como el banco, como Banco Nación, digamos, ¿no? En términos de relacionamiento con los agentes financieros internacionales, por el mismo Pacto de San José de Flores. Y la incorporación de Buenos Aires a la Confederación trae también condiciones hacia la Federación. La Constitución del 49 tuvo el defecto de que fue una constitución de una parcialidad política, del peronismo, que lo votó solo el peronismo. Entonces nació digamos, con la ilegitimidad de haber sido impuesta por una parcialidad política. La reforma del 56 fue hecha por la dictadura, con el peronismo proscripto. Un solo artículo, que el 14 bis, que pudo sintetizarse o condensar en un solo artículo los avances sociales que había habido en la década del peronismo, en el 14 bis, y después terminó la convención. Digamos, no, se levantaron la mayoría se retiró de la convención, liderados por un viejo demócrata y luchador de la democracia argentina, como fue Oscar Allende, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gran político argentino. Entonces, la única constitución que históricamente fue producto del consenso de las fuerzas políticas mayoritarias y no una imposición, fue la Constitución del 94. Por un lado estaba la aspiración del partido de gobierno mayoritario en la Argentina de la continuidad en el poder para el presidente, y del otro lado estaba el aprovechamiento, en el buen sentido de la palabra, de la oposición, de decir, bueno, de acuerdo, pero vamos a condicionar un nuevo periodo con el acortamiento del mandato, ya no 6 años, sino 4, y con instituciones que impliquen, digamos, disminuir el presidencialismo en la Argentina. Entonces, de ahí surge la discusión del núcleo de conciencias básicas, que fue el núcleo, valga la redundancia, central, donde se sanciona la ley de convocatoria a constituyentes y sobre el cual se sanciona la nueva constitución. Había sí una situación de condicionamiento político, porque eran tan débiles nuestras instituciones todavía, que hasta se discutía cómo era el mecanismo de reforma de la Constitución. El peronismo, como había un vacío ahí constitucional, donde no explicitaban en las cláusulas que se requerían mayorías calificadas de 2/3, no se explicitaba si era de los presentes o de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces nosotros decíamos, vamos a avanzar con la convocatoria a constituyentes, porque el artículo 30 no nos exige la totalidad de los miembros de la Cámara, sino entonces es con los miembros presentes. Entonces, Alfonsín, recuerdo
yo le pregunté en la convención en Santa Fe, ¿por qué firmó el Pacto de Olivos? Digamos, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de que él decidió acordar con Menem y con el peronismo? Entonces me dice, porque yo tenía miedo que ustedes, fieles a su historia, hagan la reforma lo mismo, porque tenían mayorías populares y además había tantas interpretaciones del artículo 30, dice Alfonsín, que ustedes lo iban a sacar con el 2/3 de los mozos del Congreso a la necesidad de la reforma. Con lo cual, conociéndolo a ustedes, nos decían los peronistas, es que decidí, bueno, aprovechar esta circunstancia política, esta necesidad política, y discutir en serio una nueva institucionalidad. Y la experiencia primero, de negociar el pacto, el núcleo de coincidencias básicas. Eran 4 o 5 juristas por cada partido. Por el peronismo estábamos García Lema, estaba yo, había Héctor Masnata, un gran jurista que falleció lamentablemente. Por el radicalismo estaba Paisao, Gil Lavedra. Muchas de las reuniones se hacían en el estudio de Gil Lavedra, que la hicimos ahí en la calle Libertad. Entonces, digamos, toda esa discusión era ir diseñando y aceptando y negociando y cediendo, digamos, que la construcción del consenso en la Argentina, digamos, creo que fue la última vez que se construyó un consenso tan importante en la institucionalidad argentina. Si hoy vemos lo que se llama la grieta, en donde no se ponen de acuerdo ni para nombrar al procurador o al defensor del pueblo, hace 12 años que está vacante el defensor del pueblo de la nación, porque no se ponen de acuerdo. Ahora mismo, nomás, con un miembro del Consejo de la Magistratura, que la Corte dijo una cosa, el Senado dice otra, seguramente ese cargo va a quedar vacante. Digamos, donde uno ve la falta de construcción de consensos, aquello fue, digamos, fue una construcción magnífica, democrática, de consenso, y que dimos esa nueva institucionalidad desde la concesión, porque el radicalismo, la idea de Alfonsín era la del sistema parlamentario europeo, una democracia a la europea, con un primer ministro, con acuerdo nombrado por el Congreso, y que podía ser removido por las mismas mayorías parlamentarias, designado y removido, pues, digamos, una democracia parlamentaria. Pero obviamente que nosotros, era cada punto que se proponía de reforma, era la contrapropuesta, y era, básicamente era nosotros afianzar el poder presidencial, y la oposición limitar el poder presidencial. En esas discusiones fue que se fue dando la nueva institucionalidad. Primero, fundamentalmente, el juicio a las juntas militares. Realmente eso fue lo que consolidó al sistema democrático. Si no, teníamos que convivir con quienes habían cometido crímenes aberrantes y condicionados. Digamos, en Chile, Pinochet fue senador vitalicio. Digamos, entregó el poder, pero que se quedó como senador vitalicio, un dictador de las mismas características brutales que Videla, ¿no? Pero entonces creo que el juicio de las juntas militares fue un mojón institucional importante. Y a raíz de eso, la misma concesión que arrancaron los militares a los presidentes democráticos, a Alfonsín y a Menem, para lograr impunidad en las leyes del perdón de Alfonsín y en los indultos de Menem, pudimos conseguir sobre eso construir también el pilar, el último pilar que faltaba para que no haya impunidad en los crímenes de la dictadura, y podamos mantener la memoria del nunca más que se produjo en aquellos juicios, que fue un hecho del cual no se habla casi, pero que fue determinante.
cuando se producen los indultos de Menem y las leyes del perdón, digamos, de Alfonsín, queda acotado absolutamente, digamos, consagrada la impunidad. Después de todo el esfuerzo de construcción democrática, quedó consagrada la impunidad. El Congreso deroga de manera testimonial las leyes de audiencia debida, punto final, el indulto, pero testimonial porque las leyes penales no pueden ser retroactivas, con lo cual los efectos no se podían reabrir los juicios que se habían cerrado por el principio de la ley penal más benigna. Entonces, ahí notamos, trabajando en el tema, yo presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y trabajando en el tema, en estos temas, que la Argentina no había ratificado el Tratado por la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, que es el tratado que se firma en Viena en 1948 para perseguir a los nazis en todo el mundo, digamos, ¿no? Para lograr justicia con los nazis que habían huido de Alemania y habían escapado de los juicios de Nuremberg. Entonces, se firma ese tratado que en el primer artículo dice que los crímenes, genocidio, desaparición forzada de personas, todos los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea el tiempo que hubiesen sido cometidos. Que fue fundamental porque se produce un hecho que fue había un nazi que estaba escondido en Bariloche, Pribke, Erich Pribke, que fue responsable de una matanza en Italia, de la fosa Adriatina, famosa en los crímenes del nazismo contra la colectividad contra los judíos. Y él era un personaje en Bariloche, un personaje se escapó, se radicó en Bariloche y se había convertido en un personaje de la comunidad. Y vino un periodista, daba reportaje y todo, y alguien, por supuesto, dijo, che, este tipo es un nazi que está, cuyo juicio lo están pidiendo desde Italia. Entonces, Italia pidió la extradición del nazi, de Pribke, para juzgarlo, y el juez federal de Bariloche otorga la extradición y la Cámara Federal de Bariloche rechaza la extradición diciendo que los crímenes del nazi Pribke habían prescripto, porque la Argentina no había ratificado aquel tratado contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nosotros lo habíamos suscrito, el Congreso lo había ratificado en la presidencia de Alfonsín en 1985, pero luego nunca, por las presiones militares, ni Alfonsín ni Menem ratificó el tratado, que la ratificación, que la tercera etapa para la vigencia del tratado, es cuando el Poder Ejecutivo lo recibe la aprobación del Congreso y deposita el instrumento en la sede de firma del tratado. Ahí se produce la ratificación del tratado, con lo cual entra a regir para el país. Ese acto del Poder Ejecutivo respecto del Tratado de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad no se había cumplido. Con lo cual la Cámara Federal de Bariloche, en estricta legis, digamos, la extradición porque para la legislación argentina esos crímenes habían prescrito. Entonces, fue un escándalo internacional, digamos, aparecíamos el país como protector de los nazis en pleno, ya a fines del siglo, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, en un fallo pretoriano, para evitar el escándalo internacional del rechazo a la extradición de este nazi, toma la causa, recibe el recurso extraordinario del fiscal de la Cámara y otorga la extradición. Y recomienda, la Corte dice, bueno, estos crímenes no prescriben, por más que el derecho argentino no lo haya receptado, los derechos humanos son universales y digamos, hizo una construcción jurídica, el fallo de la Corte, para justificar algo que fue
la creación pretoriana o la aprobación, la ratificación pretoriana de aquel tratado. ¿Qué se produce entonces? Cuando la Corte hace la extradición, ya el presidente Néstor Kirchner, ya siendo presidente Kirchner en el 2003, ya recibimos el reclamo ya de toda la comunidad, que era permanente, de los organismos de derechos humanos, de la sociedad, de que debían abrirse los juicios contra la dictadura. No podía permanecer, no había democracia, sino había justicia con quienes habían quedado liberados producto de las leyes y del indulto. Entonces, el presidente Kirchner ratifica el tratado, hace la ratificación de aquel tratado, lo que permite la reapertura de los juicios y que más de 2.000 represores de crímenes horrendos hayan recibido condena y se hayan podido abrir los juicios con ese acto, ¿no? Con la ratificación de esa voluntad de la comunidad internacional de condenar al genocidio y considerar los derechos humanos como derechos humanos, como una conquista universal, digamos, que no eran parte de la Argentina. Eso, sí. Quería preguntar por el tema económico. La relación entre la democracia política y la democracia económica. ¿Cómo evalúa usted el desempeño económico de la democracia, ¿no? Si del 83 para acá vemos el aumento de la pobreza, la marginalidad, el desempleo, ¿cómo lo evalúa usted, digamos? ¿Tiene que ver con la democracia o lo económico y lo político van por carriles diferentes? No tiene. Yo creo que gran parte del problema económico en la Argentina tiene que ver con la anomia institucional que tenemos, ¿no? Con darte un par de datos nomás. Nosotros, en nuestro país no puede, en el Congreso argentino no hay posibilidades de cubrir, recién te lo decía, si vos tenés la Corte Suprema que no está integrada totalmente, la cabeza del Ministerio Público que está vacante hace 6 años, que el jefe de los fiscales, el defensor del pueblo de la nación, que es quien ejerce la defensa de los ciudadanos o la representación de los ciudadanos en los nuevos derechos que establece la Constitución, en los derechos de usuarios y consumidores, medio ambiente, el tema de las tarifas de servicios públicos, estos tarifazos que estamos viendo ahora, que lo sufre permanentemente la sociedad. Hoy tendría que estar el defensor del pueblo sentado en las audiencias públicas con las empresas concesionarias de los servicios públicos discutiendo los cuadros tarifarios que justifiquen el incremento de tarifas con un criterio de razonabilidad, como lo estableció un fallo de la Corte Suprema. Esa anomia institucional que estamos viendo está reflejado en el problema económico de la Argentina, digamos, donde no hay manera de que la Argentina recupere un lugar en los países que son atractivos a las inversiones si no tenemos instituciones. Somos un país sin instituciones. Hay un libro muy importante, digamos, muy conocido, que es ¿por qué fracasan los países? O una cosa así, en donde fracasan porque no tienen instituciones. Aquellos países que no tienen instituciones permanentes, sólidas, digamos, no hay modelos económicos que soporten esto. No tenemos un régimen, digamos, todo el ordenamiento constitucional que estableció un nuevo régimen federal en la Argentina, un nuevo pacto federal prácticamente, estableció la Constitución en el artículo 75, inciso 2, o en el inciso 19, que es la nueva cláusula del progreso, mandó a discutir a la nación y las provincias al 31 de diciembre de 1996 como fecha tope un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos entre la nación y las provincias. Y la fecha tope era en diciembre del 96. Mira vos si no estamos en mora en un instituto tan importante como es las relaciones financieras y fiscales entre la nación y las provincias.
la autonomía del Banco Central. Digamos, creo que nosotros fuimos decayendo institucionalmente, junto con la decadencia económica hubo una degradación institucional, y aquellos institutos que se habían logrado por la construcción del consenso en la Constitución del 94 fueron dejados, aquel consenso fue dejado de lado. Entonces, se modificó la integración del Consejo de la Magistratura, no se sancionó el régimen de coparticipación federal, con lo cual hay una absoluta discrecionalidad por parte de la nación, que concentra más del 80% de los recursos del presupuesto nacional, que los distribuye arbitrariamente en las provincias. Entonces, hay todo un sistema de retroceso de los consensos y de las instituciones. La modificación del Consejo de la Magistratura fue cuando tanto Alfonsín como Menem hicieron un uso, a raíz de eso viene la discusión en la Constitución del 94 y la limitación de los DNU y de las facultades delegadas. El tema fue que en la Constitución no hubo acuerdo en la redacción y en el sentido de la limitación constitucional, tanto a los decretos de necesidad y urgencia como la legislación delegada. Entonces, se dejó librado a que sea una ley del Congreso la que reglamente si el decreto tenía vigencia antes y luego con la mera firma del presidente, y luego el Congreso podía anular o rechazar, pero ya mantenía su vigencia, o si para tener vigencia necesitaba la aprobación del Congreso. Evidentemente que si vos requerís la aprobación del Congreso para que tenga vigencia el decreto, pierde sentido el decreto. Para eso hace una ley. Ahora, el problema es que se usa el decreto sin la emergencia y sin la urgencia. Digamos, la Corte tiene definida, en el caso Peralta, creo, definió las características de la urgencia, y que fue el primer fallo de los decretos de necesidad y urgencia, fue aquel caso Peralta. Pero no se respeta, digamos, cuando llega el periodo de receso del Parlamento, vienen los decretos de necesidad y urgencia, digamos, el que ejerce el poder no reconoce la limitación constitucional, y el Congreso no tiene la capacidad de establecer los límites. Digamos, el día que el Congreso rechace un par de decretos, o que la Corte Suprema diga, no, acá no hay urgencia ni hay necesidad, este decreto no vale, digamos, que establezca el criterio de la necesidad de urgencia. No, es que ese es el problema, que no funciona la institución, ¿no? Los presidentes quieren poder. El sistema establece una limitación del poder, que es el Congreso y que es la revisión constitucional. Eso lo tienen que ejercer los otros poderes, ¿no? Sí. Claro, pero usted citó, me parece muy acertadamente, el clásico libro de Acemoglu, de por qué las naciones fracasan, y ellos dicen que la exclusión económica tiene que ver con la exclusión política, las instituciones políticas excluyentes. Entonces, yo pienso, usted está refiriéndose a la norma institucional, pero los actores políticos no son más o menos los mismos. Mira, el problema es que los mismos actores políticos... Sí. Sí. ¿No son más o menos los mismos actores? ¿No hubo renovación dirigencial? Digo, porque en realidad estamos hablando de los mismos actores los que motorizaron la reforma constitucional y los que después también no motorizaron la reglamentación de algunas cuestiones que usted mencionó muy bien. Me parece que debiera haber una autocrítica de esos mismos actores. Mira, yo fui autor de la ley del Ministerio Público, la que reglamenta el 120. Fui además el miembro informante en el Senado de la primera ley de autonomía del Ministerio Público, la ley orgánica, y fui el miembro informante de la primera ley del Consejo de creación del Consejo de la Magistratura. Ambas leyes estructurales de la reforma del 94 fueron sancionadas por unanimidad.
digamos, se discutió, se sancionó en la Constitución con todas las fuerzas políticas y luego se trasladó ese consenso al Parlamento y la reglamentación de los institutos fueron aprobados por unanimidad. Hay una, digamos, yo me hago cargo como parte del sistema político, lo pensando por, recién hablábamos del problema de estabilidad económica. Cuando vos tenés una ley orgánica del Banco Central que le da autonomía y que prohíbe financiar el déficit público con reservas del Banco Central, y viene el Congreso y dice, vamos a modificar esto, y el Banco Central va a dejar, no es más el rol del Banco Central el custodio del valor de la moneda, sino se modificó en el 2012, creo, el artículo 1 de la ley orgánica del Banco Central, y ya no va a ser el custodio del valor de la moneda. Ya pasa a ser promotor de la actividad económica, las pymes, no sé qué otra cosa. Digamos, y pasa a ser una herramienta del poder de nuevo del Poder Ejecutivo, y pasa el Poder Ejecutivo a financiar su propio déficit. Bueno, creo que hay por lo menos los 3 últimos periodos constitucionales tienen que en su haber, o en el debe a la sociedad, digamos, el mérito, entre comillas, de haber ido degradando institucionalmente la Argentina. Creo que en los tres últimos periodos, tanto el segundo mandato de Cristina como el de Cambiemos y ahora el de Alberto Fernández, se ha ido dando pasos para ir, digamos, erosionando aquellas instituciones que fueron producto de un gran consenso. Entonces cada gobierno que viene quiere imponer su propia ley. Tomando el Ministerio Público, no es original del gobierno de Alberto Fernández o de Cristina, la ley para modificarlo y establecer la periodicidad y el acuerdo con mayoría simple del procurador, y la periodicidad del procurador, quitarle el carácter de la estabilidad y la permanencia. El radicalismo no había, en el Partido Radical, oficialmente, desde Alfonsín para abajo, nos transmitieron que ellos querían que De la Rúa se vaya y que el peronismo asuma, que la situación no daba para más, que ya había habido muertos en la Plaza de Mayo, había decretado el estado de sitio esa mañana De la Rúa, y la verdad que por un problema, la justificación que dio el Partido Radical, que nos dio a nosotros, el Partido Radical, en esa reunión, fue que la paz social estaba muy en riesgo. Las noticias que había, recuerdo que fue muy impactante ver en la televisión a la policía montada atropellando a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Los caballos que atropellaban a las madres de Plaza de Mayo, los muertos, las noticias de los muertos que llegaban de Plaza de Mayo. Entonces, creo que el radicalismo dijo, nosotros no podemos gobernar más esto, háganse cargo ustedes. La Rúa pierde, cuando el radicalismo o la alianza pierde, después que Chacho Álvarez, su vicepresidente, lo denuncia y se establece y salta el escándalo que después se demostró que era toda una truchada, producto de la interna de la alianza, que fue el tema de las coimas del Senado, donde lo involucran al presidente con los principales líderes parlamentarios en un sistema de coimas, un disparate, pero que un anónimo que funcionó y que detonó la interna de la alianza. Cuando lo denuncia Chacho Álvarez, renuncia Chacho, hubo que nombrar, vienen las elecciones, pierde De la Rúa y la alianza gobernante pierde las elecciones del 2001, que esto fue en octubre, ¿no? del 2001. Se produce en diciembre, había que nombrar presidente del Senado nuevamente. Entonces, tiempo antes vienen los acuerdos para nombrar, y el presidente del Senado era radical, era Lozada, el radical de Misiones. Y el radicalismo nos dice,
a nosotros que propongamos nosotros al presidente del Senado, algo que nunca ocurre porque el presidente provisional del Senado integra la línea sucesoria presidencial. Entonces, cuando el radicalismo nos cede la presidencia del Senado a nosotros y lo nombramos a puerta, presidente del Senado, en un lugar donde tenía que haber un radical. Ahí nosotros vimos que había una voluntad política del radicalismo, del Partido Radical, de la estructura del Partido Radical, de restar el apoyo a De la Rúa, de soltarle la mano, digamos. Cuando nos piden ya no hacernos cargo, rechazarle la propuesta de gobierno de coalición, sino nos ceden la presidencia del Senado antes de la crisis, ¿no? Al nuevo jefe de gabinete, que el fusible sea ese, que ese era el sentido, era lo correcto. No sé si hubiese sido lo correcto que el peronismo integre el gobierno, pero ese era para eso fue creada la figura del jefe de gabinete. Lo que Alfonsín quería era el sistema parlamentario puro, digamos, la democracia europea, ¿no? Que las mayorías parlamentarias determinen al primer ministro. Él quería un primer ministro como las sistemas europeos. Nosotros dijimos no, aceptamos el jefe de gabinete, pero que lo designa el presidente y lo remueve el presidente. Entonces el radicalismo dijo, bueno, de acuerdo, pero también que el Congreso, a través del voto de censura, pueda removerlo, quitarle la confianza. Entonces ahí se estableció el voto de censura en el informe del jefe de gabinete, que está previsto que la Constitución, que nunca se utilizó, pero hay una herramienta que es el voto de censura al informe del jefe de gabinete, que produce la renuncia del jefe de gabinete, ¿no? Entonces, el sentido que tuvo la figura fue que funcionara así, que de hecho el gobierno de Duhalde fue un gobierno de coalición, fue acordado entre Alfonsín y Duhalde, con el radicalismo. Es más, el ministro de Justicia fue Jorge Vanossi fue el ministro de Justicia de Duhalde, un gran constitucionalista radical, fue el ministro de Justicia, y de hecho funcionó como un sistema parlamentario. Duhalde era casi un primer ministro puesto por el Parlamento, digamos, salimos de la crisis gracias a los consensos, a la construcción de un consenso parlamentario en torno a la transición, ¿no? Puntitas muy cortas, Jorge, si es tan amable. Sí, con Primero, gusto. que nos hable un poco sobre el sistema electoral, qué avances hubieron estos años sobre proyectos de reforma del sistema electoral. Y después quería preguntarle si los espacios de derecha que están surgiendo en los últimos tiempos tienen que ver con un desencanto hacia la democracia. Mira, no sé si hacia la democracia, sí al sistema político, ¿no? La segunda pregunta. Creo que esta falta de construcción de una institucionalidad sólida por parte del sistema político hace crecer un discurso, estos discursos de extrema derecha que están dentro del sistema, digamos. La derecha argentina tiene un discurso más liberal, ¿no? que un discurso antisistema. Digamos, es antisistema de manera retórica, contra la casta, contra esto, contra los políticos chorros, bueno, todo eso, pero digamos, están dentro del sistema democrático, digamos, con un exceso discursivo, pero dentro del sistema democrático. La primera pregunta, perdón, que agarré la segunda. El sistema electoral. Mira, yo creo que yo estaba de embajador en México, ya no era senador, cuando se sancionó la ley de las PASO, ¿no? Creo que es inconstitucional. Cuando la Constitución establece que las elecciones presidenciales se hacen en octubre, fue tomando nota de lo que le pasó a Alfonsín, que tuvo que entregar el gobierno 6 meses antes, perdió las elecciones en mayo y en diciembre tenía que entregar el gobierno. La transición era demasiado larga y se produjo la crisis. Entonces, tomando esa nota, la Constitución del 94 establecimos que
la elección presidencial no puede hacerse con un plazo mayor de 60 días hasta la entrega del poder, digamos, entre octubre y diciembre. La PASO lo que hace es te mete una elección 6 meses antes, digamos, desvirtúa todo el sistema, te la mete obligatoria y una elección presidencial. Con lo cual, todo aquello que quisimos prever con esa norma de los 60 días de la elección antes de la entrega del mando, y para evitar las crisis, nos encargamos, el sistema político, de desvirtuarlo y le metimos la elección presidencial con las PASO. Entonces vos tenés de nuevo a un presidente que pierde, lo que le pasó a Macri, perdió las elecciones, perdió las PASO en 11 de agosto y se vino, al otro día tuviste una devaluación. Claro, si ya perdió por 20 puntos las PASO, anda a remontarlo en octubre, ya. Era un presidente, era un pato rengo, ya era un presidente que se iba. Y vino la crisis, y vino la devaluación. Recordad lo que fue los días posteriores a las PASO del 11 de agosto del 2019. Entonces, quien lo sufre, digamos, hoy con las PASO ocurre lo mismo. Digamos, si este gobierno pierde las PASO, va a haber otra vez una transición de 6 meses hasta que entregue el poder, con un gobierno absolutamente debilitado en medio de una crisis económica como la que tenemos. Entonces, creo que la Corte Suprema en algún momento tiene, si no hay acuerdo, pero tiene que esto no funciona. Las PASO son inconstitucionales. Las PASO se encargaron de debilitar aquella democracia, aquella solidez democrática que quisimos darle a la transición entre un gobierno y otro, acotándola a 60 días. No, la volvimos a extender a 180 días. Entonces, creo que las modificaciones que hubo al sistema electoral y al sistema político, que, digamos, la justificación que hubo en su momento fue para fortalecer de nuevo la vida de los partidos. Y no, digamos, atomizó más los partidos, ahora se juntan gatos con perros solo para ganarle al que está en el gobierno, pero después cuando suben al gobierno las coaliciones, lotean el poder porque cada miembro de la cooperativa quiere una porción de poder, y tenés hoy una crisis, básicamente la crisis argentina, creo que es una crisis de liderazgo muy fuerte, que la tuvo Cambiemos y la está teniendo Alberto Fernández. Digamos, creo que el fracaso de las coaliciones, la Argentina es un país presidencialista, con cultura e historia caudillista, se construyó desde los caudillos, con lo cual este sistema en el cual que crearon las PASO, de las coaliciones que se juntan y luego le ganan al oficialismo, porque juntas todo lo que hay fuera del oficialismo, ganas la elección, y después tenés que darle 3 ministerios a uno, 2 al otro, y son presidentes sin poder. Alfonsín lo tenía los radicales soplándole la nuca, con el perdón de la expresión, perdón, Macri lo tuvo a los radicales en la nuca permanentemente. Alberto Fernández nació débil porque lo puso Cristina, digamos, en una experiencia, la verdad, insólita. Entonces, creo que la Argentina definitivamente hay que terminar con ese sistema electoral, volver a la Constitución, hay que reconstruir los partidos, pero sobre la base de la autonomía de los partidos, digamos, que los partidos tengan sus propias reglas democráticas, se legitimen con el voto de sus afiliados, pero no este sistema en el cual conduce a cooperativas que se hacen cargo del gobierno y que después tiene que hacer un zoom para nombrar entre los distintos dueños del gobierno para designar a un funcionario de 4ª categoría, o se produce una crisis política, o el presidente, para tomar una decisión, tiene que hacer un Zoom con todos los miembros de la cooperativa. Digamos, este fue el principal problema que tuvo Cambiemos, que tuvo De la Rúa primero, la alianza, digamos, lo que le costó a De la Rúa la renuncia de Chacho Álvarez, le costó el gobierno, que lo tuvo Cambiemos. Macri, cada decisión que tomaba generaba conflicto. En su momento yo me recuerdo que
tuve una reunión con el presidente Macri así ocasionalmente me tocó estar con él, y él me dice, ¿cómo hizo Menem? ¿Cómo hizo Menem para hacer lo que hizo sin que los sindicatos, bueno, un problema de liderazgo, el liderazgo político. El problema es que si vos querés hacer hoy una convertibilidad, te van a saltar los radicales, la coalición cívica, cada uno de los miembros de la cooperativa. No, es un presidente que no podía tomar decisiones. Alberto Fernández, ni hablemos, digamos, toma una decisión y por un tuit se la voltean. Lo que viene, yo creo que las fuerzas políticas tienen que reconstruir sus liderazgos y ofrecerle a la sociedad argentina un liderazgo antes de las PASO. No ir a las PASO 20 candidatos que sumen cada uno 15% o 20% para ganar la elección y después tener que darle el 15 o 20% de porción del poder o te condicionan con los 20 diputados. No podés gobernar así. La Argentina en crisis necesita liderazgo, necesita un proyecto de contingencia para enfrentar la crisis con un plan de contingencia y necesita un proyecto estratégico con la inserción regional e internacional. Este gobierno, este presidente no fue a visitar al principal socio, a Brasil, porque no comulga ideológicamente con Bolsonaro y aparentemente como ganó Lula, y si gana Juntos por el Cambio, tampoco va a tener relación con Lula porque disparate. La política sigue siendo la herramienta para la solución de los problemas, pero la política está mezclado o está identificado con la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía también. No por algo, no por nada tienen orígenes, las palabras tienen orígenes similares, ¿no? La polis con la ciudad, ¿no? Que con el ciudadano. Así que la política y ciudadanía vienen unidos absolutamente. Creo que desde la política se puede hacer mucho y también desde el ejercicio de la ciudadanía lo propio. Así que es un placer para mí, un honor y a disposición.